amables, muchas gracias. Muchas gracias también a Uber Catacora, que es el director de las carreras de Antropología y Arqueología de la UMSA. Muy buenas noches, qué gusto. Gracias por la invitación y esperemos aclarar algunas cosas acá con respecto al reglamento. Muchísimas gracias también a Carlos Lemus, representante de la Sociedad de Arqueología de La Paz. Muchísimas gracias, también docente, ha sido docente de la universidad, muchas gracias. No, un gusto estar aquí, muchas gracias. Bueno, y alguien de la casa, de la familia del Jaque Mate, gracias por el aporte permanente que estás permitiendo a la sociedad para conocer muchas de las temáticas que para algunos no están entre sus prioridades. Yedú Sagárnaga, qué gusto, compañera. Gracias a ti, Jimena, por siempre abrirnos un espacio. Hay observaciones a este reglamento de autorizaciones para trabajos arqueológicos. Estábamos revisando, la Sociedad de Arqueología nos ha hecho llegar este documento con el artículo, por ejemplo, que tiene que ver con objeto, con definiciones, con el tema del marco legal, obviamente, obligaciones. El planteamiento que se trae, por favor, Yedú. Bueno, nos hemos sorprendido en el mes, a principios de en realidad en febrero, con un nuevo reglamento para obtener autorizaciones para obras públicas en Bolivia. Ya funcionaba desde hace algunos años otro reglamento que tenía varios problemas, varios vicios, inclusive de nulidad, pero está peor que el anterior, para decirlo en palabras sencillas, ¿no? Cualquier reglamento, disposición legal, a cualquier sector le ayuda, es una herramienta de trabajo y por lo tanto nosotros estamos de acuerdo con que se generen normas y reglamentos. Pero este reglamento, primero que no ha sido consultado con la gente involucrada, que somos los arqueólogos, y segundo que tiene muchísimos elementos desde la parte formal, la parte legal, la parte conceptual, que obviamente están reñidas con nuestra propia práctica, y de tal manera nosotros hemos hecho elevar nuestra voz de disconformidad a la cabeza del sector, ¿no? la ministra Alanoca, y de allí se han sostenido un par de reuniones con la jefatura de la unidad de arqueología, en las cuales no hemos arribado a ningún puerto seguro, por lo menos hasta el momento. Nuestro propósito al venir ahora al canal es dar a conocer públicamente que los arqueólogos que trabajamos en Bolivia, en su mayoría estamos disconformes con el procedimiento y con el mismo reglamento. Muchas gracias, Yedú. El patrimonio, ustedes han hecho una observación clara, esencial hasta que el patrimonio hay que entenderlo primero, que es de todos nosotros, es del pueblo boliviano y no del Estado plurinacional. Estamos quedándonos prácticamente con la Constitución Política del Estado, que es nuestra ley madre. Partiendo de ahí, por ejemplo, están las observaciones que ustedes han hecho. Sí, básicamente el documento que ha salido de un día para el otro, al no tener consenso con los actores involucrados, ha incorporado una serie de errores grandes, no solamente técnicos, sino conceptuales y legales. Y uno de estos es justamente el que mencionas. Hay elementos contradictorios de un párrafo a otro. En uno se dice que es propiedad del Estado boliviano, en otro se dice que es propiedad del pueblo boliviano, y son cosas diferentes, ¿no? Entonces no hay una coherencia en esto, y nosotros entendemos de que se debe respetar tanto el texto constitucional como el texto que define la ley de patrimonio. En este caso, desde el objeto del reglamento tienen problemas principales, porque se indica que el objetivo del reglamento es normar el desarrollo de los trabajos arqueológicos en obras públicas y privadas del Estado plurinacional en Bolivia que afecten el patrimonio arqueológico. Pero en realidad a ciencia cierta no sabría cuáles afectan y cuáles no afectan. ¿Por qué? Porque gran parte del patrimonio del territorio boliviano no ha sido investigado, entonces pueden no tener antecedentes y estar dañando.
Entonces, el objetivo del reglamento es, según la ley de patrimonio, es normar el desarrollo de los trabajos arqueológicos que deben efectuar todas las entidades públicas o privadas que realicen obras civiles que involucren remoción de suelo o implementen acciones potencialmente lesivas al patrimonio arqueológico boliviano. Entonces, es básicamente un reglamento para las empresas, ¿no? Y esto como que se ha virado el objetivo más a los trabajos arqueológicos y están poniendo en riesgo no solamente el patrimonio, sino también están afectando el normal desempeño de los arqueólogos bolivianos. Acá en el tema del artículo 2 sobre las definiciones, en el tema de diagnósticos arqueológicos, hablan por ejemplo de los sitios arqueológicos que serán afectados por la construcción de una obra pública. Han hecho ustedes una observación muy interesante porque primero se debe definir lo que se entiende por obra pública y obra privada y qué tipos de obras caen bajo estos acápites. También el término diagnóstico arqueológico, ¿no? Sí, por cierto, como ha manifestado aquí el colega, uno de los problemas de los que adolece este reglamento es de que no tiene precisión en las definiciones. Debemos entender que todo reglamento que reglamenta una actividad, ya sea cualquiera sea, y en este caso la actividad de un profesional arqueólogo que trabaja en el campo profesional, tiene que tener un reglamento muy preciso en cuanto a sus definiciones. Si un reglamento tiene ambigüedades en su definición, da lugar, precisamente el mismo reglamento da lugar a que se cometan fallas y por otro lado a que haya cierta discrecionalidad en la aplicación del reglamento. Entonces, evidentemente hay ciertos conceptos que no están muy bien definidos acá, no son muy claros y ha llevado justamente este tipo de aspectos, entre los aspectos legales y de conceptuales, a que haya sido rechazado el documento porque no refleja la característica realmente de un reglamento. Entonces da lugar a que en algún momento el más afectado sea el propio profesional que se sujete al reglamento. Es decir, acá en este reglamento lo que se sanciona es al profesional, al arqueólogo, y no se considera a los otros actores de la protección y preservación del patrimonio, que están involucradas las empresas, está involucrada el Estado y obviamente están involucrados los profesionales. Entonces, ese es uno de los temas, los problemas con los cuales nos hemos confrontado como profesionales y por lo cual en una reunión hemos pedido que se abrogue y que más bien entremos a una etapa de diálogo y de consenso, porque esta normativa tampoco no ha sido consensuada como establece la Constitución Política del Estado. Dice que debe ser socializado con la sociedad civil, y en este caso no ha sucedido eso. Nos han sorprendido con el reglamento y nosotros nunca hemos participado en ello. Entonces ahí también surgen los problemas técnico-legales y que han ocasionado que exista una reacción y un rechazo mayoritario de todos los profesionales que están siendo afectados por este reglamento, ¿no? Acá en el tema de las medidas de mitigación, que según el reglamento es un conjunto de acciones que se dan para compensar la afectación parcial de un sitio arqueológico, hace referencia a las medidas de mitigación que hay en otros países y que tienen que ver con la corrección de impacto arqueológico, porque aquí pueden existir muchos términos que pueden llevar también a confusión. Compensar, medidas paliativas, protectoras, eso también no está claro. Bueno, nuevamente muchas gracias por la invitación y realmente un cordial saludo, fraternal saludo a todos los compañeros, amigos y amigas que participan a través de la magia del canal con todos nosotros, ¿no? Mire, yo soy el director del Instituto de Investigaciones de Antropología y Arqueología, soy antropólogo de profesión y hemos hecho un análisis pormenorizado de todo el reglamento, ¿no? Y nos hemos dado cuenta que hay una serie de errores, hay una serie de entreveramientos al interior del reglamento, pero sobre todo hay dos aspectos que nosotros estamos criticando mucho, ¿no?
Y esos dos aspectos están vinculados con la estructura del reglamento, la estructura general del reglamento, y el segundo es, hay una especie de violentan lo que la universidad protege, ¿no? Que es la autonomía universitaria. ¿Ya? Hay una agresión, hay una posición antiautonomista inclusive, contra la Universidad Mayor de San Andrés, ¿no? Y claro, nosotros como universidad salimos a proteger también aquello, ¿no? Pero sobre todo a denunciarlo también, ¿no? En primer lugar, nosotros lamentamos mucho, y lo digo muy honestamente, la equivocación que ha tenido la señora ministra de Culturas, ¿no? Al aceptar o firmar un documento que lo ha tenido que leer, por supuesto que lo ha tenido que leer, pero o ha sido estafada o algo ha sucedido en el camino, ¿no? Por ejemplo, la resolución ministerial aprueba 19 artículos de ese reglamento, indivisibles los 19 artículos, ¿no? Y así está señalado en el primero o en el segundo artículo de la resolución ministerial, ¿ya? Entonces uno obviamente tiene que considerar 19 artículos del reglamento, ¿no? Pero cuando analizas el reglamento tiene 20 artículos, ¿no? Entonces hay un artículo chuto, hay un artículo que ha sido metido de contrabando, no sabemos, ¿no? Pero ya hay un entreveramiento interno en la estructura misma del documento que dice muy poco de cómo ha sido tratado el documento, ¿no? Y si vamos más al fondo de esta primera parte, nos vamos a dar cuenta que si la resolución ministerial aprueba 19 artículos indivisibles, hay uno que queda colgado, y sería la abrogación del anterior reglamento. Sí, en el artículo 20, claro, ¿no? Que era abrogado el reglamento. Ese quedaría colgado, ¿no ve? Habría un gran vacío, ¿no?, en la normativa, que eso es lo peligroso, porque es el vacío en la normativa que se refiere a los proyectos de investigación. Claro, sobre todo, pero voy a ir, si me da un poco de tiempo. Claro que sí. Mire, fíjese, entonces la resolución ministerial está aprobando los 19 artículos que está señalando, pero no está aprobando la abrogación. Entonces la abrogación sería un añadido del reglamento, y el reglamento no tiene potestad para derogar, abrogar ni anular, ¿no? En consecuencia, estamos frente a dos reglamentos sobre un mismo tema, ¿no? Y eso yo creo que ha sido un descuido, pero aún así, señalando que ha sido un descuido, no deja de expresar, no deja de representar una desidia en el tratamiento de la temática, ¿no? Lo cual nos alarma, ¿no? Y nos sorprende que la señora ministra haya dejado pasar aquello. Realmente nos sorprende mucho, considerando además la calidad de persona que es la señora ministra. Se afecta obviamente a los proyectos de investigación, pero también se afecta a los proyectos de la universidad, a los proyectos de los municipios, a las tesis. Es realmente un formato que tiene demasiados errores, ¿no? Sí, en cuanto a la investigación, no está muy clara, porque el reglamento, como yo había expresado, en las definiciones no son precisas. Y justamente en una parte del reglamento menciona investigación, pero este reglamento no es para investigación, es un reglamento para el trabajo profesional de consultores arqueólogos en obras públicas y privadas, es decir, ellos participan y hacen sus diagnósticos, etcétera. Con el objetivo de conservar. Claro, con el objetivo de conservar el patrimonio, pero introducen acá en las definiciones la investigación. Entonces no queda claro. Si usted
lee solamente el primer artículo de objeto, yo creo que a cualquier persona profesional de cualquier campo no le va a quedar claro de qué se trata este objeto. Y fíjese que es el objeto, o sea que es el artículo primero y el elemental, es el punto de partida desde donde se va a desglosar todo lo demás, y no está claro. Aquí hay una... Mire, yo como arqueólogo y todos mis colegas hemos coincidido, no está claro el asunto. Entonces ahí empieza el problema, porque todo lo demás es un complemento de esta falta de claridad, ¿no? Retomando, digamos, algunos de los elementos que ha mencionado, por ejemplo, el error de mitigación, o este concepto de mitigación, que es totalmente contrario, porque, por ejemplo, al que se maneja comúnmente en los estudios de evaluación de impacto ambiental, que hasta ahora han sido los cobertores de todos los estudios de impacto arqueológico, hasta ahora. Entonces, aquí se toma, por ejemplo, que una medida de mitigación sería construir un museo, un centro de interpretación, un proyecto turístico, y no tiene absolutamente nada que ver con el tema arqueológico. Las medidas el término intervención arqueológica está mal definido, pero también es un error el haber usado esto para desprenderse de la ley de patrimonio cultural y no haber utilizado otro artículo que es pertinente. El abrogar un reglamento previo, que es el que se ha querido abrogar, deja en el limbo, digamos, todo lo que es la investigación arqueológica, ¿no? Que estaba contenido en el anterior reglamento, pero que no lo considera. Por lo tanto, quienes hacen investigación no saben cuál va a ser el procedimiento actual, ¿no? Se establecen una serie de elementos con los cuales no está familiarizado el arqueólogo que hace estudios de evaluación de impacto arqueológico, ¿no? Entonces, no sabemos de dónde han emergido estos términos conceptuales para poder trabajar en el tema. Creemos que, con todo el respeto, digamos, a los técnicos que trabajan ahí en la unidad de arqueología y museos, ninguno de ellos creo que tiene la suficiente experiencia para poder trabajar apropiadamente esto, y creemos que lo correcto era, lo más pertinente era convocar a todos los profesionales que han estado trabajando en esto y que conocen el tema y que pueden dar luces y aportar a la construcción de un reglamento válido. Lamentamos que esto, como decía bien el doctor Tejero, no haya sido considerado por la ministra, por sus asesores legales, por la directora general de Patrimonio, que me parece que también es un punto importante en este tema, que yo creo que ella debería tomar junto con la ministra cartas en el asunto para de una vez zanjar esto y empezar a la construcción de un nuevo reglamento que beneficie a todos, que proteja el patrimonio, que defina bien los límites de acción, que les ponga la línea a las empresas que están interviniendo con obras públicas y de remoción de suelo en el territorio nacional, y que apoye la labor de protección del patrimonio arqueológico del arqueólogo, que no lo afecte, que más bien nos apoye, nos respalde, cosa que no está haciendo este reglamento, más bien nos genera problemas en nuestro desempeño cotidiano. Muchísimas gracias a ustedes, gracias Yedu también por proponernos el tema, el trabajo de la Sociedad de Arqueología, a nuestras autoridades de la universidad. El riesgo de tener un reglamento con tantos errores y contradicciones conceptuales, jurídicas, técnicas y administrativas nos puede llevar a peor de lo que ya estamos en estos temas de patrimonio. Por supuesto, no. Además, mira, los colegas se han dado un panorama de lo textual, lo que podemos leer y lo que cualquier abogado o persona más o menos inmiscuida en el asunto podría darse cuenta, pero entre líneas hay muchas otras cosas, ¿no? Acaba de mencionar el colega Lemus esto, por ejemplo, de que más parece una ley punitiva hacia los arqueólogos, ¿no? Hay que ver en qué se equivocan para ver cómo los arruinamos. Y justamente somos los arqueólogos que estamos en el campo constantemente los que estamos protegiendo el patrimonio, porque nuestro fin último es el patrimonio, no es el trabajo, la pega en sí, ¿no? Entonces, eso hay. Además, un afán por inmiscuirse en temas que inclusive son privados, como por ejemplo
cuando te piden tu contrato, ¿no? El contrato es un documento entre partes, es un documento privado entre la empresa y el consultor. Entonces, un poco bajo la característica que ahora nos está acostumbrando el gobierno central, el afán de inmiscuirse en este tipo de temas para tener un control absoluto de todo, ¿no? Lo cual no nos parece. Muchísimas gracias. Vamos a insistir con este tema. Vamos a invitar a la ministra, a la directora de Patrimonio, para que podamos hacerle notar todas las observaciones que ustedes nos han hecho llegar desde la universidad, desde la Sociedad de Arqueología. Muchísimas gracias, doctores. Gracias por venir. Gracias, Jimena, a ti. Para despedirnos, simplemente que nuestra posición no es de confrontación, nuestra posición es de aportar, simplemente. Eso que quede claro, porque a veces se toma como una confrontación, que queremos entrar en un debate largo. No, nuestra idea no es, nosotros consideramos que podemos aportar. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Denos por favor unos segundos, nos vamos a ir hasta la unidad móvil porque enseguida tenemos una mesa redonda sobre lo que ha sido esta semana de alegatos ante la SIG de La Haya. Pablo Michel está con nosotros, Víctor Hugo Chávez, Andrés Guzmán. Mientras tanto, ya estamos en la unidad móvil y la hora del planeta. Alessandra Paz, ya hemos superado esa dificultad técnica. Adelante, compañera, contigo. Pasa la noche y quédate mañana todo el día. Ale, querida, ya estamos ahora contigo para conocer los detalles de la hora del planeta, todo lo que se tiene previsto para mañana. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Jimena. Efectivamente, así es, me encuentro ya en la Secretaría Municipal de Gestión Ambiental. Estoy con la licenciada Mariana Daza para que nos explique un poco sobre la programación del día de mañana, la hora del planeta, en donde todos los ciudadanos de La Paz sin duda vamos a estar presentes. Pero para esto quiero que nos explique un poco de la programación que está preparando la Secretaría. Muy buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Estamos preparando actividades desde temprano en la mañana, un poquito para mostrar cómo tenemos que abordar el cambio climático de una forma integral a través de diferentes acciones en la ciudad de La Paz para generar un cambio de actitud, hábitos ecoeficientes y así una nueva forma de vida. Empezamos en la mañana a las 8 de la mañana en la avenida Segundo Vascones, en nuestro macro distrito Max Paredes. Vamos a tener una forestación donde van a estar muchísimos voluntarios, personal de la alcaldía también, vecinos, etcétera. Después nos vamos a trasladar a las 10 de la mañana a una feria climática en el Prado, que va a estar desde las 10 hasta las 15 horas, donde vamos a mostrar diferentes instituciones que explicarán qué es el cambio climático, cómo ser más eficientes usando energía. Vamos a ver muchísima información también, voluntarios que nos van a estar acompañando. Tenemos además un conversatorio para jóvenes que va a desarrollarse en el Ecolab, que se ubica en el Museo Pipiripi, y este conversatorio nos va a mostrar a través de un diálogo muy sencillo y una interacción sobre todo con jóvenes, cómo abordamos el cambio climático, cómo lo conocemos, cómo lo entendemos, pero también de qué forma podemos comprometernos a una acción mucho más directa en la ciudad de La Paz. Como te decía, este es un diálogo para jóvenes universitarios, como los que nos ven en el canal, entonces invitamos a todos a que puedan acompañar este diálogo, conozcan el Ecolab, porque es además un centro de educación para el cambio climático. Y cerrando este conversatorio que inicia a las 17 horas, a las 19:30 estamos partiendo en una caminata desde el Museo Pipiripi hasta la Plaza del Bicentenario, una caminata con velas para hacer el apagado simbólico de luces en nuestra Plaza del Bicentenario frente al monobloc de la Universidad Mayor de San Andrés, desde las 20:30 hasta las 21:30 horas. Si no pueden acompañarnos en estas actividades, súmense también a la hora del planeta, apagando las luces mañana de 20:30 a 21:30, pero también asumiendo el compromiso de ser más eficientes en el uso de la energía, de cuidar nuestras áreas verdes, de ser más eficientes en el uso del agua, y todas estas acciones de todas formas nos van a apoyar, no solamente mañana, sino todos los días de ahora en adelante. Sí, es alguna consulta de estudio, Jimena, como escuchábamos, la jornada del día de mañana comienza a las 8 de la mañana, Jimena. Adelante. Alessandra, por favor, a la Secretaria de Gestión Ambiental, ¿hay buenos resultados que se han obtenido a propósito de las anteriores gestiones que tienen que ver con este tema de la hora del planeta?
Claro que sí. Si bien esta actividad se realiza cada año, ¿qué resultados se ha tenido durante los estudios también de esta actividad en adelante el año pasado, en este año? ¿Han mejorado los resultados? Totalmente, y no solamente por el consumo de energía, sino por la participación ciudadana. Lo que hay que tomar en cuenta es que esta hora del planeta ha surgido el año 2007 como iniciativa de WWF y se ha iniciado en Sydney, Australia, como un movimiento ciudadano frente al cambio climático. Desde entonces hasta ahora son millones de personas las que están participando. Y para participar se informan, se suman, pero también transmiten un mensaje. Y es lo que está sucediendo en Bolivia. A partir del año 2008 hemos iniciado en el país con algunas ciudades en el eje troncal. Ahora ya no solamente las ciudades del eje troncal están participando, sino también otras ciudades secundarias. Este año, por ejemplo, se suma Copacabana a la hora del planeta. Entonces creo que es importante que más allá del ahorro en energía, porque realmente una hora en un año es insignificante la cantidad de energía que se ahorra, pero sí la actitud, la intención, la información, el compromiso que podemos generar como ciudadanos. Y eso es algo que en estos años ha crecido muchísimo. Tenemos muchos conglomerados y grupos de voluntarios que se están sumando, nos están apoyando, pero además estamos logrando que todos estos grupos de jóvenes no solamente participen mañana en la hora del planeta acompañándonos, sino que ya estamos generando agendas específicas de trabajo para todo el año, para que estos grupos de jóvenes nos puedan ayudar a transmitir este mensaje más allá de la hora del planeta, sino también asumiendo esa corresponsabilidad ciudadana en elevar este mensaje y llegar a muchas más personas dentro de nuestra ciudad. Sin duda, y así va a ser de seguro. La invitación está hecha entonces, Jimena, desde mañana, sábado, la jornada empieza a las 8 de la mañana, organizada por la Secretaría Municipal de Gestión Ambiental a cargo de la licenciada Mariana Daza. Jimena. Muchísimas gracias, y justo nuestro bloque ambiental de los viernes con este informe. Muchas gracias. Y bueno, una gran recomendación que le hacemos desde el Jaque